Hi, everybody. Good afternoon. Hi, Angela. How are you guys? Are you okay? Yes? Yes? Okay, that's good. Bueno, vamos a empezar. Hi, Lucia again. How are you? Fine, fine. Thank you. I'm great. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. As I told you yesterday, today we'll be working on the relative clauses. We're going to learn the difference that there is between a defining relative clause and a non-defining. Bueno, hoy vamos a continuar entonces trabajando en las cláusulas relativas que son fáciles, no son difíciles. So don't worry. Ayer entonces vimos who and that y dijimos entonces que el who, el quién, se utiliza principalmente para referirse a una persona que fue anteriormente mencionada y que el that, el que también, se utiliza para hablar de una cosa. Ese that puede ser utilizado para cosas o para personas. Mientras que quién solamente puede ser utilizado para personas. Entonces, utilizamos las cláusulas relativas, es decir, el quién, el dónde, el cuándo, el cuál, para añadir información esencial a una frase. To add essential information to a sentence. The clause goes immediately after the noun it describes. La cláusula, es decir, la frase siguiente que tiene un pronombre relativo, un quién, el cual, un dónde, un cuándo, va justo después del noun, es decir, de la cosa que está hablando. Entonces tenemos un ejemplo. This is the man who sold me the car. Este es el hombre. Yo estoy hablando del hombre. E inmediatamente digo, ¿quién? ¿Quién me vendió el carro? Este es el hombre, ¿quién me vendió el carro? Entonces utilizo el who para unir dos frases. Este es el hombre. Hi, Andrés. Este es el hombre y ese hombre aquí me vendió el carro. Entonces, para no repetir, para no decir, this is the man, he sold me the car, digo, this is the man who sold me the car. Este es el hombre quien o que me vendió el carro. Good. Entonces, tenemos varios pronombres relativos. Tenemos who, quién o that para personas. Which or that, el cual usualmente significa which, el cual o que para objetos. Where for places. Whose to talk about possession. Este who de pronto no lo conozcamos. Whose significa el que, pero también significa cuyo. Entonces, he is the man. Él es el hombre. Él tiene un perro grande, a big dog. Entonces, estoy indicando que el hombre del que estoy hablando tiene un perro. Entonces digo, este es el hombre cuyo perro es grande. Cuyo se refiere entonces a posesión. En inglés decimos whose. So we say, he is the man. Él es el hombre cuyo perro es grande. So we say, he is the man whose dog is big.
es el hombre cuyo perro es grande. Entonces, este whose me indica posesión. Muy bien. Ya lo vamos a trabajar más adelante. When and that, para hablar del tiempo, para hablar de cierto evento en el tiempo. Cuándo y qué. Why, por qué, o that, para hablar de una razón, de la razón de algo. Y whom se utiliza para los pronombres objetos. Esta es otra manera de decir quién. Entonces podemos decir who o podemos decir whom. Me repites la pregunta al final y si yo te explico. Y de pronto a los que no estuvieron ese día. Sí, al final te la resuelvo, por favor. Bueno, entonces tenemos whom. Decimos que whom, quién, se utiliza para hablar de los pronombres objetos. Entonces, si yo tengo una frase en la que tengo dos sujetos y quiero hablar del segundo de ellos, por ejemplo, él es el hombre, no, cambiemos, él es el chico, el estudiante, the student. Al que le estoy hablando. Yo estoy hablando con él. Yo le estoy hablando a él. He is a student. I am talking. Yo le estoy hablando. I am talking to him. Entonces tenemos dos personas. Tenemos yo y tenemos él. Este him es un pronombre objeto. Yo le estoy hablando a él. Entonces, para no decir dos frases y reunirlo todo en una sola frase, digo, él es el estudiante a quien yo le estoy hablando. Entonces digo, he is the student to whom, a quien, to whom I am talking. Él es el estudiante a quien estoy hablando. Entonces, como tengo un objeto, él es el objeto, a él es a quien le estoy hablando, entonces digo whom y no who. Cada vez que tengamos, podríamos identificar cuándo debemos utilizar el whom o cuándo debemos utilizar el who cuando tenemos una preposición. Entonces, to, en este caso, cumple la función de una preposición. Entonces digo a quién, to whom. De todos modos, ahorita lo vamos a retomar, so don't worry. Estos son entonces todos los pronombres relativos que se utilizan en inglés. Entonces, les decía que el who y el that en muchas ocasiones pueden ser utilizados indiferentemente. Aunque en la mayoría de los casos, si estamos hablando formalmente, utilizamos el who. Pero si estamos hablando de manera más informal, decimos who o decimos that, cualquiera de los dos. Él es el hombre quien posee este carro. O él es el hombre que posee este carro. Ambas son posibles. This is the house where I was born. Este es el lugar, esta es la casa donde nací. Parecido al español, igual. Decimos donde nací, where. The girl whose party I went to phoned me. La niña a cuya fiesta yo fui, es decir, yo fui a la fiesta de ella, a cuya fiesta yo fui, I went to, me llamó. Entonces recordemos que whose indica posesión. Cuyo o cuyo. Algunas veces podemos omitir, leave out, podemos omitir who, which, that or whose. Quién, el cual, qué o cuyo. Si tengo dos frases y la persona de la que estoy hablando es el objeto de la frase. Por ejemplo, tengo the doctor I spoke to told me not to worry. El doctor a quien le hablé
I spoke to, me dijo que no me preocupara. Told me not to worry. Entonces, miremos que aquí no hay ni who, ni which, ni that, ni whose. Porque el doctor, a quien yo hablé, el doctor es el objeto de la oración. Ahorita vamos a practicar eso. The man I saw was very rude. El hombre que yo vi, puedo decir entonces the man that I saw or the man who I saw. El hombre que yo vi o a quien yo vi fue muy grosero. Estoy hablando de mí, yo lo vi. Entonces, en este caso no es necesario decir that o decir who. Ahorita les voy a dar más ejemplos. Mr. Smith is the teacher my son likes best. El señor Smith es el profesor que más le gusta a mi hijo. My son likes best. Puedo decir entonces, Mr. Smith is the teacher that my son likes best. O puedo omitir, my son likes best. Usualmente en el inglés hablado, si hay la oportunidad de que estos relative pronouns se puedan omitir, se hace muy usualmente. No podemos entonces omitir el pronombre relativo, el quién, el dónde, el cuándo, si tenemos una cláusula que es defining, que se refiere al sujeto. Entonces, aquí tenemos el doctor. El doctor es el sujeto de la oración. Entonces decimos el doctor que me trató, me dijo que no me preocupara. Entonces, si digo el doctor treated me, estoy diciendo simplemente el doctor me trató. Pero es necesario decir who o decir that, porque me estoy refiriendo al sujeto de la oración, no al objeto, es decir, a mí. Ese es el perro que me atacó a mis hijos. El perro es el sujeto. Entonces, no puedo omitir el pronombre relativo, no puedo omitir el que. That's the dog that attacked my children. Bueno, vamos a practicar. Bueno, aquí tenemos varias personas que trabajan en varios lugares. Entonces tenemos a builder, a hairdresser, tenemos algunos lugares, a library, a campsite. Mugs, que son los pocillos en los que tomamos. An iPod, an architect, an internet café. Bueno, tenemos lugares y tenemos también personas. Entonces, dependiendo de lo que yo esté hablando, utilizo un pronombre relativo diferente. Un quién, un cuándo o un dónde. Entonces, tenemos un primer ejemplo. A builder. La primera imagen es about a builder. So we say a builder is a person who builds houses. Y utilizamos el verbo construir, que está por aquí, que ya está tachado porque hace parte del ejemplo. Entonces dice, a builder, estoy hablando de una persona. Entonces digo who. O puedo decir también that. A builder es una persona que construye casas. A hairdresser, un peluquero o peluquera, es alguien, de nuevo, ¿quién? Who. Y vamos a utilizar el verbo prestar, borrow, or design, or cut, cortar, drink, fly. ¿Qué verbo podríamos utilizar? Alguien que corta el cabello, un
hairdresser. Entonces decimos, un peluquero es alguien que tu cabello, que corta tu cabello. Yes. Entonces decimos, a hairdresser is somebody who cuts your hair. Entonces, dependiendo de si estoy hablando de una persona o de un lugar, utilizo who o utilizo where. Recordemos que en la mayoría de los casos podemos decir who o podemos decir that. Es una persona quien corta o es una persona que corta tu cabello. Entonces, aquí estamos hablando de la library, estamos hablando de la biblioteca. La biblioteca es un lugar, tú puedes leer o libros. Entonces tenemos varias opciones. A library es un lugar donde tú, donde tú puedes leer. Aquí entonces tenemos un pronombre relativo, donde, un cuándo o un quién. Estamos hablando de un lugar, entonces ya sabemos cuál utilizar. Y aquí ponemos un verbo, uno de los verbos que tenemos arriba. Entonces, decimos que la biblioteca es un lugar donde tú puedes, exacto, where you can read, donde tú puedes leer o, exactamente, muy bien. Tomamos el verbo prestar, tomar prestado, el verbo borrow. A library is a place where you can read or borrow books. Bueno, vamos a continuar entonces con la actividad porque creo que ya la entendimos, pero esta vez lo vamos a hacer hablando. We're going to speak. Entonces, aquí tenemos a campsite. A campsite es un lugar abierto y estamos diciendo que es un lugar. Entonces ya sabemos cuál utilizar aquí. Y aquí vamos a ver qué verbo podemos utilizar. Tent es la carpa. Tent. Entonces, donde la gente puede ¿qué hace la gente con las carpas? La gente duerme, exacto. Muy bien, yes. So a campsite is a place where people sleep, donde la gente duerme en las carpas. Where people sleep in tents. Mugs are things. Mugs son cosas de las que tú puedes beber. Entonces decimos de las que. Utilizamos el pronombre relativo que. Y utilizamos el verbo tomar, el verbo beber. Exacto. Drink. Yes. Very good. So we say mugs are things that you drink from. An iPod is something. Un iPod es algo con lo que escuchas música. Listen, utilizamos el verbo listen. So we say an iPod is something. Es una cosa, entonces ¿qué decimos? Decimos qué, decimos cuándo. Exacto, decimos that. Sí, a ver. Is something that you listen to music with. An iPod es algo con lo que tú escuchas música. You listen to music with. An architect, un arquitecto es alguien que, o es alguien quien, podemos decir en inglés. ¿Qué hace un arquitecto?
corta, diseña, bebe, vuela. What does he do? Yes, is someone who designs. That's right. Es alguien que, o también podemos decir who, que o quién, y el verbo diseñar. Is someone who designs. Buildings, los edificios. An internet cafe is a place, aquí el pronombre relativo y aquí, and es un lugar donde puedes enviar emails y además café. Tomar un café. Entonces decimos, an internet cafe is a place where, muy bien, dices muy bien, where you can send emails, donde puedes enviar emails y have a coffee, tomar un café, o drink a coffee, aunque es más común decir have a coffee, muy bien. An art gallery, de nuevo tenemos a place. Tú pinturas. Es un lugar donde tú vestir, visitar, dormir, ponerse, mirar. An art gallery is a place where you look at, very good, yes, where you look at paintings. Trainers are shoes, los trainers, los zapatos que son muy cómodos, que son para entrenar, son zapatos la gente para hacer deporte, que la gente se pone. Poner en inglés se dice put on. So we say trainers are shoes that people put on. Exacto, Ángela, that people put on for sport. Bueno, ahora sí. Estas últimas 1, 2, 3, 4, 5, estas últimas 5 que tenemos aquí, las vamos a resolver oralmente. Entonces, si tengo algún voluntario, ese voluntario puede hacerse una de esas que no hemos hecho o leer alguna de las que ya hicimos. So, do I have any volunteer? Adrián. Okay, let's begin with you. Adrián, ¿quieres leer una o quieres hacer una de las que no hemos hecho? I think I want to do one of those. Okay, go ahead. Okay, a bookshop is a place where you buy books. That's right. Muy bien. Thank you so much. You're welcome. A place where you buy books. Un lugar donde compras libros. Who else? Jessica, please. Yes, teacher. Scissors are things that you use to cut paper with. Excelente. Sí, muy bien. Thank you so much. Scissors are things that you use to cut paper with. Con los que utilizas para cortar papel. Good. We continue with Angela. Angela, go ahead. Lipstick is something that you wear lips. Put on. That you put on your lips. Excelente. Thank you so much. Is something that you put on your lips. Angela. Okay. A pilot is a person who flies planes. Who
flies. Yes, that's right. Thank you so much. Very good. It's a person who flies planes. Very good. Jesús. Jesús. Yes, teacher. A tourist is a person who travels to another country, I guess, Ujú. or who travel. Sí, excelente. O si querías utilizar alguno de los que teníamos allá, podríamos decir who visits. Excelente. Thank you so much. Bueno, alguno de los que me falta, Esteban, Isis, ¿quieren leer alguna de las que tenemos ya? Esteban? Ok. Go ahead. A library is a place where you can read or borrow books. Thanks a lot. Isis? Yes, Miss. El 15. The one you want. ¿Cualquiera? Sí, lo que tú quieras. Yes. An internet cafe is a place where you can send emails and have a coffee. And have a coffee. Muy bien. Thank you so much. Way to go. Bueno, aquí tenemos a varias personas que están reunidas. Y aquí tenemos varias preguntas. Tenemos where are the Star family? Who is Mrs. Star talking to? ¿Con quién está hablando? Who is the art teacher? And who is the music teacher? Estas preguntas las vamos a responder a partir de lo que vamos a escuchar. Entonces tenemos un diálogo entre a son, entre un hijo, and his father, and his dad. Aquí tenemos entonces a varias personas y vamos a ver dónde están primero, dónde está la familia Star, quién es el profesor de arte, con quién está hablando la señora Star y quién es el profesor de música. Esto entonces lo vamos a responder dependiendo de lo que escuchemos. Vamos a hacer una primera escucha y luego hacemos el ejercicio. Let's listen. Pupils Book, page 12. 9. Listen and check. Hey, the school show's really exciting, Dad. Yes, it is. And it's good to see your teachers. Who are they all? Well, the man who's talking to Mum is my maths teacher. He's called Mr. Newton. Right. Is the man who's singing your music teacher? No, he's Mr. Burke, our sports teacher. Ah. Miss Flowers, our music teacher. Uh-huh. She's the woman who's wearing the long green skirt. They do the after-school club. The after-school club? What's that? It's a new club where we can do lots of exciting things on Thursday afternoons. And can you guess who my art teacher is? Ooh, Simon. That's difficult. Is it the woman who's playing the guitar? Very funny, Dad. No, that's Mrs. Robinson, our English teacher. Oh. Our art teacher's over there. He's the one who's carrying the lorry. Is his name Mr. Strong? No, Dad. His name's Mr. Turner. Muy bien, bueno, entonces
Vamos a mirar las preguntas. La primera dice, ¿dónde están ellos? ¿Dónde está la familia Starr? Escuchemos entonces la primera parte y resolvemos la pregunta. Pupils Book, page 12. 9. Listen and check. Hey, the school show's really exciting, Dad. Él dice, hey, the school show is really exciting, Dad. The school show está emocionante. Es emocionante. It's really exciting. Entonces, ¿dónde están? Where are they? Are they at the hospital? Are they in a hospital? No, muy bien. They are at a school show. Very good. No, muy bien, Angie. Excelente. They are not. ¿Quién es o a quién le está hablando la señora Starr? ¿A quién le está hablando la señora Starr? Who is Mrs. Starr talking to? Escuchemos. La señora Starr es la mamá del niño que está hablando. Él dice mom, y no dice Mrs. Starr. Yes, it is. And it's good to see your teachers. Qué bueno ver a tus profesores. It's good to see your teachers. Who are they all? Well, ¿Quiénes son todos ellos? Who are they all? Bueno, well, the man who's talking to Mum is my maths teacher. the man who is talking to mom is my math teacher. El señor que está hablando con mamá is my math teacher. Es el profesor de matemáticas. Escuchemos quién es. He's called Mr. Newton. Ahí le llaman, he is called. ¿Cómo se llama? Is he Mr. Burke or Mr. Newton? No? Mr. Newton, muy bien. He is Mr. Newton. Él es el señor Newton. ¿Quién es el profesor de arte? Who is the art teacher? Let's listen. Right. Is the man who's singing your music teacher? No, he's Mr. Burke, our sports teacher. Él es Mr. Burke, our sports teacher. Ay, perdón, yo quito mi... Ah. Miss Flowers, our music teacher. She's the woman who's wearing the long green skirt. They do the after-school club. The after-school club? They do the after-school club. Ellos hacen el club después de la clase. The after-school club. What's that? ¿Qué es eso? What's that? It's a new club where we can do lots of exciting things on Thursday Es un lugar en el que podemos hacer muchas cosas emocionantes los jueves, on Thursdays. afternoons. And can you guess who my art teacher is? And can you guess who my art teacher is? ¿Puedes adivinar quién es mi profesora de arte, mi profesor de arte? Y él le dice... Ooh, Simon. That's difficult. That's difficult. Is it the woman who's playing the guitar? Is it the woman who is playing the guitar? ¿Es la mujer que está tocando la guitarra? Vamos a ver si es ella. Very funny, Dad. No, that's Mrs. Robinson,
Our English teacher. Oh, Our art teacher's over there. Nuestro profesor de arte está por allá. It's over there. He's the one who's carrying the lorry. He is the one who is carrying the lorry. Es el que está cargando the lorry. Sigamos escuchando. I don't know how to translate it. is his name Mr. Strong? No. Es su nombre, Mr. Strong, por lo que la está cargando. Es su nombre, el señor fuerte, Mr. Strong. Y él dice, no. Vamos a ver qué nombre dice. Oh, Dad. His name's Mr. Turner. No, Dad. His name is Miss Flower or Mr. Turner. Yes, his name is Mr. Turner. Y ahora vamos a ver quién es el profesor de música o la profesora de música. En alguno de los cuando él le hace preguntas, el hijo al papá y el papá al hijo, él le dice, ¿es ese tu profesor de tal materia? Y él le dice, no, ese es nuestro profesor de música. Vamos a ver quién es. Vamos a escuchar de nuevo. Pupils Book, page 12. 9. Listen and check. Hey, the school show's really exciting, Dad. Yes, it is. And it's good to see your teachers. Who are they all? Well, the man who's talking to Mum is my maths teacher. He's called Mr. Newton. Right. Is the man who's singing your music teacher? No, he's Mr. Burke. Is the man who is singing your music teacher? ¿Es el hombre que está cantando tu profesor de música? No, he's Mr. Burke. No, él es el señor Mr. Burke, el señor Burke. Él es Our sports teacher. Miss Flowers, our music teacher. Uh-huh. Miss Flowers, our music teacher. She's the woman who's wearing the long green skirt. She is the woman who is wearing the long green skirt. Ella es la mujer que está vistiendo the long green skirt. Es the long green skirt. La falda es larga y que es verde. The long green skirt. So, she is, exacto. Entonces, ella es la profesora de música. Ella es Miss Flower. Muy bien. So, we have Mr. Burke and Miss Flower. He says that Mr. Burke is not his music teacher. It is Miss Flower. The one who is la que está vistiendo, la que tiene puesto la falda verde larga. Muy bien. Very good. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, ahorita les había dado todos los pronombres relativos que teníamos. Entonces, de nuevo, tenemos who, which, where, when, and whose. El which
Les había dicho entonces que significa el cual. Nosotros podemos decir which o podemos decir that si nos estamos refiriendo a las cosas, pero which se utiliza más para hablar formalmente. El cual, el que. Y bueno, teníamos whose para la posesión, cuyo, cuando para el tiempo, para cierto evento, y where para lugares. Entonces, aquí tenemos the couple, o la pareja, the couple, live next door, have 6 cats. Las dos personas, the couple, las dos personas que viven al lado, next door, tienen 6 gatos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir who, which, what, that. What could we say? We can say who, exactly. Or, muy bien, Angie. Or we can also say that. Sí, Lucía, excelente. I've been on a number of business trips this year. A couple of were to Mexico. Yo he estado en un número de viajes de negocios este año. Un par de los cuales fueron en México. Entonces decimos un par de los cuales. Les había dicho que el cual se dice cuando queremos ser más formales decimos which. Excelente, which. Un par de los cuales. Muy, muy bien. A couple of which. Un par de los cuales fueron to Mexico. Fueron a México. Good. Tandoori is a restaurant. Es el restaurante, es un restaurante. We first met. Nos conocimos por primera vez. We are talking about a place. So we say where. That's right. ¿Dónde? ¿Dónde nos conocimos? Yes. Where we first met. Tandoori is a restaurant was mentioned in the news. Tandoori es un restaurante que fue mencionado en las noticias. Entonces, decimos que fue mencionado. That was mentioned, o si quieres ser más formal, muy bien, Kelly, dices we. Excelente. Decimos entonces that o decimos which si queremos ser más formales. Excelente. We often visit our aunt in Haifa. Nosotros usualmente visitamos a nuestra tía en Haifa, que es una ciudad. Entonces decimos la cual es o que es una ciudad. So we can say either which, muy bien, o that, muy bien, Isis. Good, yeah, muy bien, Kelly. That is a city or which is a city. We often visit our aunt
nosotros usualmente visitamos a nuestra tía que vive en Haifa. So in this case, I say who, or I have another option. I can say who or that. Muy bien, Angie. Yes. ...2006 was the year their child was born. Fue el año en el que su hijo nació. Estamos hablando de un momento en el tiempo, entonces decimos when. That's right. Exacto, muy bien, Esteban, bien. ¿Cuándo? Cuando su hijo nació. Es fácil para nosotros, bueno, sí, decir sí cuando su hijo nació, pero también cuando pensamos nosotros en español, en el que, en el cual, en la que, debemos pensar en los pronombres relativos, porque en español no siempre decimos cuándo. Entonces, siempre que tengamos una frase que tenga en el que, en el cual, la cual o quién, pensemos siempre en los pronombres relativos. Entonces pensemos, bueno, ¿cuál debo utilizar en este caso? Porque en inglés no decimos el cual ni el que. Decimos who. It's much easier. Es mucho más fácil, de hecho. 2006 is the year. Es el año que es muy importante para ellos. Tenemos varias opciones. Es el año que es muy importante para ellos. That. That is very important to them. Okay, bueno, ya sabemos qué es that. That is very important for them. February 14 is the day. En febrero 14 es el día en el que las personas se dan cards and flowers to the ones they love. A las personas que aman, a los que aman. So February 14 is the day when, exactly, when people give cards and flowers to the ones they love. Cuando es el día en el cual, es el día cuando las personas se dan cards, se dan cartas y flores para aquellos que aman. February 14 was the day. En febrero 14 es el día en el que nosotros nos conocimos por primera vez. De nuevo estoy hablando de un momento en el tiempo. Entonces digo, again, yes, again we say, muy bien, Richard. We say when. When we first met. Bueno, y aquí estaban las respuestas. Bueno, entonces, para que lo tengamos muy claro. A veces podemos utilizar who y that. Entonces, puedo decir, por ejemplo, the woman who lives next door to me is a doctor. Or the woman that lives next to me is a doctor. Who, the woman, is the subject. ¿Quién? Esa persona, ¿quién? La mujer, quien vive al lado mío es un doctor, es una doctora. Entonces, who es el sujeto de la oración. Ese who se refiere al sujeto, a la mujer que es una doctora. Where are the keys that were on the table? ¿Dónde están las llaves que estaban en la mesa? O where are the keys? If I want to be more formal, I say the keys which were. So both are okay. Y ese that o ese which
se está refiriendo de nuevo al sujeto de la oración, a las llaves, the keys. We must use who, that, which when it is the subject of the relative clause of the sentence. We cannot leave out, no podemos omitir, we cannot leave out who, that, which in these examples. No podemos omitir ni el who, ni el that, ni el which cuando esos pronombres relativos se refieren al sujeto de la oración. Entonces, de nuevo, este that se refiere a las llaves y este who se refiere a la mujer. Sometimes who, that, or which is the object of the verb, como les decía al principio de la clase. A veces, la cosa a la que me estoy refiriendo con el pronombre relativo, con ese quién, con ese cuál o con ese qué, es el sujeto y no el objeto de la oración. Por ejemplo, the woman who I wanted to see was away on holiday. La mujer a la que yo quería ver estaba de vacaciones. Es decir que yo quería ver a la mujer. Ella no es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración soy yo. Yo era quien la quería ver. Entonces, este who se está refiriendo a ella, a la que yo veo. El sujeto soy yo. Entonces, who is the object, el objeto, y I is the subject. Yo soy quien está mirando. Yo soy quien quería verla. Did you find the keys that you lost? ¿Encontraste las llaves que perdiste? Tú perdiste las llaves. You lost the keys. Entonces, you es el sujeto y the keys es el objeto. Entonces, ese that que tenemos en la primera oración está refiriéndose al objeto y no a ti, no a you. Entonces, en este caso, ese pronombre relativo puede ser omitido. Entonces, that, again, is the object, refers to the object, the keys, and you is the subject. When who, that, which is the object, we cannot leave it out. So we can say, the woman I wanted to see was away, como les decía ahorita. No podemos omitir si se refiere al sujeto de la oración, pero si es el objeto de la oración, podemos hacerlo. Entonces tenemos, the woman I wanted to see was away, o the woman who I wanted to see was away. Entonces, miremos que en la primera no tenemos el who, y en la segunda sí lo tenemos, aunque la frase me esté transmitiendo el mismo mensaje. Did you find the keys you lost? Y no, did you find the keys that you lost? Eso tenemos en la primera frase. Y en la segunda tenemos la misma frase utilizando el that. ¿Encontraste las llaves que tú perdiste? Did you find the keys that you lost? Entonces en la primera estoy omitiendo, en la segunda no. Ambas son correctas. The dress Lisa bought doesn't fit her very well. El vestido que Lisa se compró no le queda muy bien. Aquí no tenemos that. Decimos the dress Lisa bought. Y en la segunda frase tenemos the dress that Lisa bought. Entonces, es Lisa quien compró ese vestido, quien compró el vestido. Por eso, como nos estamos refiriendo al vestido, por eso podemos omitir el that, porque the dress es el objeto de la oración. Is there anything I can do? ¿Hay algo que pueda hacer? Entonces hay dos formas de decirlo, sin el that, como tenemos en la primera opción, y con el that. Is there anything I can do? Or, is there anything that I can do? Entonces, ambas son correctas. Como ese algo es algo que yo voy a hacer, entonces puedo omitir.
So note that we say the keys you lost, not the keys you lost them. No, las llaves tú las perdiste, decimos las llaves que tú perdiste. The dress Lisa bought, and no, and not the dress Lisa bought it. The dress Lisa bought. Simplemente y omitimos el that. Bueno. Estas son cosas que nosotros vamos identificando a medida que vamos adquiriendo nivel en la lengua. A veces las personas omiten el pronombre relativo y nosotros de todos modos entendemos la frase. Entonces, vamos entendiendo cada vez más que a veces en inglés, por eso si nosotros, no sé si ustedes en algún momento han traducido un texto que está en español a inglés, siempre o muy usualmente el texto en inglés va a ser mucho más corto porque en inglés la repetición suele evitarse mucho. Y lo mismo sucede con los pronombres relativos. En muchos casos, esos pronombres suelen omitirse. Pero si en algún momento tenemos la duda de si omitirlo o no, simplemente no lo omitamos, utilicémoslo hasta que cada vez más vayamos interiorizándolo. Bueno, tengo 3 minutos. Bueno, aquí les iba a decir algo un poco diferente. Es un tema que vamos a ver en otra clase. Algunos verbos están acompañados de preposiciones. Entonces, cuando estamos haciendo preguntas en inglés, esas preposiciones suelen ir al final. Entonces, tenemos, we need to notice that sometimes the position of the preposition goes or is pretty different depending on the kind of sentence that I am naming, that I am forming. Entonces tenemos varios ejemplos. Tenemos Tom is talking to a woman. ¿La conoces? Do you know her? Él está hablando con, no decimos with, sino que decimos to cuando utilizamos el verbo talk. Tom is talking to a woman. ¿La conoces? O ¿conoces a la mujer a la que él está hablando? Do you know the woman Tom is talking to? Entonces ese to va al final de la oración. Y aquí, de nuevo, no decimos ni who ni decimos that, porque lo podemos omitir. Es Tom el que le está hablando a ella. Entonces, como ella es el objeto de la oración, ese that o ese who puede omitirse. I slept in a bed, como en español, dormí en una cama. It wasn't comfortable. No estaba cómoda. La cama en la que yo dormí, the bed I slept in, wasn't comfortable. Entonces aquí de nuevo tenemos un pronombre relativo que está siendo omitido. Podemos utilizar, recordemos, cualquiera de las dos opciones. Podemos decir the bed that I slept in or the bed which I slept in, o simplemente como the bed es el objeto, lo omito. Muy bien, entonces tengamos muy en cuenta las relative clauses para cuando vamos a unir ciertas ideas en inglés. El qué, el cuál, el dónde, cuyo, whose. Y bueno, y si hay preguntas, go ahead. Y bueno, espero que esté claro. Yo sé que esto de la omisión a veces no es tan fácil de identificar, pero de pronto nos tomemos algún momento en otra clase para ver un poco la diferencia que tiene. Y no sé si se me fue. Bueno, Isis, nosotros empezamos el 1 de agosto. Entonces todavía tienes otra semana. De todos modos, recuerden que nosotros vamos a seguir transmitiendo las clases por
bueno, por donde las hemos estado transmitiendo. Después les vamos a informar y vamos a seguir subiendo las clases como lo hemos estado haciendo en YouTube. Si tienen alguna pregunta o si no, pues nos vemos el lunes. Me encantó tenerlos en la clase. Thanks to you guys. Bye bye. Bye, Lucia. Goodbye. Bye, Kelly. Bye bye, Andrés. Take care, you too, Jesus. Goodbye. Bye, Angie. Goodbye.